Mezcal Doble Cobre, la bebida favorita de los fiscalistas, presenta. Cierre fiscal 2024, personas morales, régimen general de ley. Los dejamos a cargo de nuestro director general, el contador Orlando Pereira. Muy buenas tardes. Creo que todavía trae un problema técnico con el micrófono. Pues les decía que bienvenidos al webinar de cierre fiscal 2024, el cual de personas morales, el cual vamos a estar platicando con el maestro José Antonio González Castro, un amplio fiscalista a nivel nacional, y me imagino que en la mayor parte del país estamos con frío, pero seguramente ahorita que empecemos a ver los temas vamos a entrar en calor. ¿No es así, maestro? Maestro José Antonio. Hola Orlando, ¿cómo estás? Pues aquí con el mejor de los ánimos para charlar de este gran tema que realmente es necesario en cada uno de los años, precisamente para ver algunos efectos fiscales importantes, Orlando. Perfecto, maestro. Y vamos a ver el día de hoy el temario que vamos a estar abarcando precisamente el día 18 de octubre. Va a ser a partir de una plática de 5 horas, es un taller práctico, donde vamos a estar viendo pormenores en los cuales debemos de tener cuidado para efectos de la declaración anual. 5 horas con el maestro González Castro. Y vamos a platicar el temario y conforme lo vayamos platicando, vamos a ir viendo algunos puntos para que usted se dé cuenta de lo que vamos a ver precisamente ese día. Y vamos a ver el primer tema, que es el tema de la importancia de la contabilidad. Y yo quisiera aquí, maestro, que usted nos dijera cuál es la gran importancia de la contabilidad cuando nos acercamos al tema de la declaración anual. Bueno, Orlando, yo creo que estás dando en los puntos centrales de cualquier empresa. Me voy a referir un poquito a que el empresario como tal debe de tener muy presente que la contabilidad se debe de hacer de acuerdo con una normatividad específica, y esa normatividad se llama Normas de Información Financiera Mexicanas. Y enlazando un poquito el tema contable con la parte fiscal, hay un tema que el contribuyente, el empresario debe tener muy presente, y me voy a referir un poquito a los requisitos de las deducciones. Nuestros amigos sabrán que la ley del impuesto a la renta establece de manera puntual que uno de los requisitos estructurales para que procedan todas las deducciones, y me refiero al artículo 27, fracción cuarta, es que deben de estar debidamente registrados en contabilidad. Hasta ahí creo que las cosas pueden ser razonablemente bien. Sin embargo, algo que debemos de destacar, Orlando, es que hay una jurisprudencia de algunos años atrás donde favorece mucho el actuar de la autoridad. ¿A qué me refiero? De que esa jurisprudencia dice de manera genérica que si la autoridad se da cuenta, se percata de que la contabilidad no se ajusta a las normas de información financiera, puede desechar las deducciones del contribuyente, y lógicamente eso nos pone en un tema de riesgo. Perfecto, maestro. Luego vamos a la importancia de la contabilidad, deducciones autorizadas, ingresos acumulables, maestro. Y aquí en ingresos acumulables, pues obviamente vemos el tema del artículo 16. ¿Qué nos puede comentar al respecto de estos ingresos? Bueno, miren, amigos, hay que recordar que la ley del impuesto a la renta es muy clara, y me voy a hacer un poquito técnico en el comentario. No hay que perder de vista que cuando hablemos de los elementos de la contribución, y me refiero al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, la aplicación de la ley tiene que ser estricta. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque uno de los pilares del tributo es precisamente identificar cuáles son los ingresos que se acumulan, que pagan impuestos. Desde luego, como bien lo decía el maestro Orlando, vienen referidos en el artículo 16, 17 y 18 de la ley de impuesto a la renta, donde para que tengan una visión general, esos ingresos se deben de reconocer en cualquiera de estas modalidades. Pueden ser en efectivo, pueden ser en bienes, puede ser en crédito, y algunos otros, por ejemplo, el ajuste anual por inflación, Orlando, y para las empresas que perciben ingresos del extranjero, esos ingresos también se deben de acumular, Orlando, en la declaración anual, de acuerdo al cierre del ejercicio, cuando yo presente el anual. Sin embargo, para no ser tan extenso, en materia de deducciones, nada más destaco dos comentarios que creo que son importantes. La primera, a diferencia de los ingresos, las deducciones son opcionales, que el contribuyente las pueda restar, y el ingreso es obligación acumular. Y el otro concepto, ya que decide el contribuyente deducir las deducciones,
debe de cumplir con una serie de requisitos que de manera puntual establece la ley de renta, en particular todo el artículo 27 de renta, y cuidar no caer, Orlando, en el artículo 28 que se denomina partidas no deducibles. Así es. Perfecto, maestro. Y luego aquí viene otro tema bien interesante, cuidar en la emisión del CFDI. Y es que lo que pasa es que el SAT recibe toda la información que nosotros emitimos y normalmente emana de nosotros y nosotros mismos damos la herramienta al SAT para que luego ellos vengan y nos fiscalicen. ¿Qué nos puede decir, maestro? Yo creo que estás tocando los puntos centrales para que nuestros amigos se interesen en el tema, porque hoy por hoy creo que a todos nos ha pasado de que la autoridad nos ha mandado, por ejemplo, una revisión profunda. Y es importante el comentario, porque hoy por hoy todo radica en el buen timbrado del CFDI. No hay que olvidar que precisamente uno de los requisitos importantes para efecto de las deducciones es que yo emita el CFDI, y desde luego si la operación causa IVA, el IVA debe de venir de manera expresa y por separado. Ahora, lo menciono, Orlando, porque con la versión hoy 4.0 tuvo un cambio trascendental respecto a la versión anterior. Y vamos a repasar, Orlando, los requisitos del 29 letra A, destacando, entre otros, algunas reglas misceláneas que son importantes. Insisto, me permito ser un poquito técnico, nuestros amigos me perdonarán. Hoy, por ejemplo, la regla miscelánea 27129 dice de manera general que debo de emitir un CFDI por la totalidad de la operación, la totalidad, y si no se cobra, debo de poner dos claves de manera puntual. La clave de forma de pago 99 y de método de pago PPD, ¿de acuerdo? Y después el complemento. Y eso se debe de emitir cuando la operación ya se haya formalizado. Y en materia contable, para que vean la importancia de la contabilidad, eso se llama devengación. Entonces, ya me imagino al contribuyente registrar la compra, la venta, el servicio y emitir o recibir el CFDI, y ya después darle el efecto correspondiente para efecto, por ejemplo, de IVA. Pero si somos título 2, Orlando, una vez devengado, de ahí la importancia del 17 de renta, el ingreso es acumulable para efectos contables y para efecto fiscal. Y desde luego, Orlando, no caer en una situación de riesgo que atraiga a la autoridad y venga a ver las formas de timbrar y caiga en una revisión profunda, que al final del camino eso puede ser un acto de molestia. Sí, y es que las vigilancias profundas están al día, maestro, están al día, nada más nos llega la invitación y allá vamos, ¿no? Ya Exacto. hasta ahora que puede ser también, obviamente, a través del medio del Zoom. Maestro, de ahí pasamos al tema de los pagos provisionales de impuestos sobre la renta. Y obviamente sabemos que el pago provisional es a cuenta de la declaración anual y obviamente llegamos ahorita a la declaración anual y aquí la importancia también de los pagos provisionales. Totalmente de acuerdo. Hoy por hoy, para hacer un cierre fiscal, tenemos que saber un poquito de todo. Ya lo mencionabas, las normas de información financiera, la parte fiscal, hablando de ICR, y desde luego la regla miscelánea. Hoy por hoy, estimados amigos, no hay que olvidar que al tener movimientos que están respaldados con CFDI, todas las operaciones ya deben de venir precargadas en mis declaraciones. Y lo que decía Orlando, muy sensato, muy correcto. Hoy, en materia de pagos provisionales, como referencia, artículo 14 de la ley de renta, y en algunos casos, Orlando, no hay que olvidar de que algunos contribuyentes pudieron ejercer la opción de disminuir el coeficiente de utilidad a partir del mes de julio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque un error que se ha cometido, y de ahí las revisiones profundas, es que el artículo 14 de manera puntual dice que voy a presentar mis pagos provisionales por la totalidad de mis ingresos nominales. ¿De acuerdo? Y entonces aquí, amigos, hay que definir qué es un ingreso nominal, y otra vez me refiero a la ley. El ingreso nominal son todos los ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación, desde luego acumulable. Menciono esto porque hay partidas, y es donde la autoridad se está obviamente apoyando, hay partidas que son ingresos y no se timbran, ¿de acuerdo? Por ejemplo, recuperación de créditos incobrables, ¿de acuerdo? Otro ejemplo que puede ser muy curioso, la parte de ganancia cambiaria, ¿de acuerdo? Entonces, esos ingresos, amigos, se deben de considerar. Hicieron el comentario, Orlando, porque al decir ingresos, si hoy tengo una factura relacionada con una nota de crédito, o en el mismo cuerpo de la factura pongo
descuentos, bonificación o devolución, esos conceptos, que quede muy claro, no se restan para efecto de pago provisional. ¿Estamos de acuerdo? Híjole, y aquí se pone bien bueno, maestro, porque vamos a ver, vienen temas bien interesantes y este es un dolor de cabeza para muchos contadores. El tema de la CUCA, la cuenta de capital de aportación, y el tema de la CUFIN, maestro, que luego en la declaración anual, pues como no nos queremos meter en el tema del cálculo de la CUFIN, le ponemos cero ahí nada más y así se va la declaración anual, ¿no? Claro. Miren, amigos, yo creo que lo primero que debemos de resaltar es que la CUCA, la CUFIN, ¿de acuerdo? Entre otros muchos conceptos, hoy forma parte de la contabilidad como un primer comentario. Segundo comentario, con la obligación del envío, Orlando, de la contabilidad electrónica, se tiene que integrar la balanza de comprobación y en cuentas de orden señalar, entre otros datos, la CUCA, la CUFIN y la UFIN. Para algunos contribuyentes recordarás la UFIRE, la UFIRE, la UFINRE, la CUFINRE, que estuvieron vigentes en algunos años ya muy atrás, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hoy, si bien es cierto, son datos informativos, al cabo del tiempo, esos me pueden representar ya sea un beneficio o un dolor de cabeza. Imagínense, amigos, si yo pongo todo en cero, UFIN, UFIN y CUCA. Por ejemplo, si quiero hacer una reducción de capital, la autoridad de entrada me va a pedir la integración de la CUCA por acción y en su caso el reembolso por acción. Entonces es un dato importante y en su caso, como forma parte de la contabilidad, si se hicieron aportaciones de capital, Orlando, me puede pedir inclusive estados de cuenta para acreditar que realmente el dinero haya entrado a la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Y si, por ejemplo, que muchos lo hacemos, Orlando, que puede ser un tema también de interés, si yo quiero decretar dividendos, pues nosotros sabemos que de acuerdo al artículo 9 y 10 de la ley de renta, se decretan dividendos de la CUFIN y la persona moral no paga impuesto. Diferente, amigos, para que no se confundan, que de acuerdo al artículo 140 de renta, lo que procede es una retención del 10%. Y aquí en el tema de decreto de dividendos es todo un tema, maestro, porque estamos hablando igual del 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde obviamente también tenemos, y estoy seguro que lo va a comentar el maestro, acerca de las actas de asamblea que se tienen que levantar, que además hoy día con este tema de razón de negocio y con todo este tema de la información que forma parte también de la contabilidad, tenemos que elaborar, ¿no? Y a veces esas lo dejamos por fuera. Y eso también es una buena oportunidad de negocio para los contadores que estamos al frente, el hecho de levantar, obviamente, el acta de asamblea donde decretamos los dividendos. Sí, totalmente, Orlando. Mira, efectivamente, amigos, el artículo que mencionó Orlando es el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde se tiene que hacer por lo menos una acta de asamblea ordinaria en los primeros 4 meses posteriores al término del ejercicio. Y dentro de los puntos del orden del día, pues obviamente está el decreto y pago de dividendos. Eso es por un lado. Por otro lado, bueno, aclarando que también las actas de asamblea forman parte de la contabilidad. No pierdan de vista esto, porque hoy la autoridad me puede requerir todo. Pero bueno, otro comentario hablando de dividendos es que en la parte fiscal, el artículo 76, de manera puntual, la fracción 11, si no mal recuerdo, me dice que cuando yo decrete dividendos, se debe de hacer vía bancarizada, ¿de acuerdo? Ya sea cheque, ya sea transferencia, SPAY, etcétera. Y el dividendo se tiene que timbrar. Y ahí vienen los errores. Sin olvidar, Orlando, que también el mismo artículo 140 de renta, aun y cuando no se timbren, si hay beneficios directos a los accionistas, si hay préstamos, no olviden que podemos caer en una figura denominada dividendo ficto, ¿de acuerdo? Y eso es delicado porque tenemos que piramidar la base. Recordarán el factor de 1.4286, etcétera, ¿de acuerdo? Y algo bien importante, regresando a la Ley General de Sociedades Mercantiles, un requisito sine qua non para que yo decrete dividendos es que tu empresa, amigo, tu amigo empresario, inversionista, debe tener utilidades contables, que ahí es donde van a salir los dividendos. Si no tengo utilidades o vengo trabajando con pérdidas, Orlando, no puedo decretar dividendos. No, tendríamos que pagar las pérdidas definitivamente antes de decretar dividendos. Pero Así dijo es. algo muy interesante, maestro, porque en el tema de no deducibles,
el tema de los dividendos fictos, porque muchas veces votamos a no deducibles, no deducibles, no deducibles, y se vuelve una cuenta importante en la contabilidad, incluso cuando mandamos la balanza Claro. electrónica y ¡pum! No deducibles, no deducibles, y es una partida importante y la autoridad nos puede determinar ahí dividendos fictos. ¿Estoy mal, man? Así es, Orlando, porque hoy, insisto, el artículo 140 de la ley de renta dice, por ejemplo, si tu empresa le haces préstamos a los socios y no viene dentro de tu objeto social o no cobras intereses o es mayor a un año, de entrada se tipifica dividendo ficto. Segundo escenario, si tienes gastos que favorecen a los socios, también caes en ese supuesto como dividendo ficto. Entonces ahí, por ejemplo, el efecto fiscal es muy agresivo, ¿de acuerdo? Ahora, dicho esto, efectivamente lo que decía Orlando, nada más puntualizar, una cosa son partidas o gastos no deducibles en atención al artículo 28 de la ley de renta, que ahí destaca la nómina, que también es un tema, Orlando, una parte es deducible, que otra no. Y otra cosa, amigos, son partidas en conciliación que no reúnen algún requisito del artículo 27. Y lo menciono porque a propósito de la UFIN Orlando, la mecánica dice, al resultado fiscal, para determinar la UFIN, réstale el impuesto a la renta y réstale las partidas no deducibles. Técnicamente, las que se desprenden del 28 de renta, más no las partidas que estén en conciliación. Entonces, dividendos sí, efectivamente es un temazazo, Orlando. Híjole, maestro, pero ahí acaba de abrir ahorita una ventanota. Porque hay una cuestión de los no deducibles, maestro, porque hay no deducibles donde obviamente no hay nada del tema del 28, pero hay deducibles que luego, por ejemplo, en el caso de la nómina, cuando no se timbra en tiempo y forma, pero tengo ahí obviamente las emisiones por parte del Seguro Social y la nómina no la timbré, maestro. ¿Qué pasa con esa clase de no deducibles, maestro? Mira, aquí voy a ser muy prudente, muy técnico, muy institucional. Miren, amigos, que le decía Orlando, la nómina en el cierre fiscal en la declaración anual es un temazazo, ¿eh? Porque al igual que el costo de ventas, Orlando, representa un porcentaje interesante como dentro del rubro de deducciones. Ahora, primer comentario, fíjate bien, la nómina tiene que cuidar los requisitos que señala el artículo 27, fracción 5, segundo párrafo de la ley de impuesto a la renta. Y ese artículo me refiere, Orlando, amigos, al artículo 99, en la fracción primera, segunda, tercera y quinta, ¿de acuerdo? Ese artículo 99 dice, entre otras cosas, número uno, que tenemos que hacer un ajuste anual de sueldos y salarios. Tenemos que timbrar el CFDI de nóminas. Tenemos que dar de alta al trabajador en el RFC, tenemos que pagar las cuotas obrero patronales, etcétera. Y desde luego la nómina tiene que estar pagada. Si no cumplimos algunos de esos requisitos, ¿de acuerdo? La propia declaración anual no va a considerar la nómina como deducible. Entonces, si bien es cierto, no la deduzco, pero es una partida en conciliación, no es un no deducible per se, Orlando. ¿Sí me expliqué? Y mucha gente piensa que el hecho de que yo timbre la nómina en el ejercicio siguiente cumple con el requisito, cuando no es cierto, ¿eh? Hay una regla miscelánea que, si me permites, quiero compartir con la audiencia, que es Claro, la maestro. regla 2756, que cada año se publica, y ahí dice, amigos, cuando tengas un error en la emisión de nómina, pero damos por entendido que la nómina se timbró y que hay un error, se da de plazo hasta el último día de febrero para cancelar ese CFDI y volver a emitirlo. Pero sí, solo sí, Orlando, desde luego se tiene que timbrar 2024. Y desde luego hay otra regla miscelánea, no siendo tan técnicos, que dependiendo del número de trabajadores, puedes timbrar la nómina con posterioridad al pago, dependiendo obviamente que te puedes ir 3, 5, 7, 9 o 11 días después. Pero hoy, por ejemplo, no cumplir los requisitos, la nómina es una partida no deducible, partida en conciliación, que no se resta, para que quede claro, de la UFIN. Perfecto, maestro. Maestro, de ahí estamos viendo el tema de deducción de inversiones, y aquí es otro temazo, ¿no? Porque estamos hablando de, bueno, el artículo 31, el 31, 38 que nos habla de que pues, activos perdidos por caso fortuito, ¿no? Y precisamente ahorita me tocó a un cliente que desgraciadamente tuvo un siniestro ahí en su domicilio, se quemó toda su maquinaria, todo el equipo que tenía, y obviamente no estaba asegurada para acabar la situación, ¿no? Entonces, pero se vuelve todo un tema este tema, precisamente la deducción de inversiones, maestro. Claro, miren, amigos, igualmente el artículo 25, como ya platicaba,
permite como deducción autorizada las inversiones. Fíjese qué sensato del comentario. Para que en materia fiscal sea inversión, en materia contable tiene que ser activo fijo. Y lo menciono, amigos, porque si nos metemos al estudio de las NIPS, hay un requisito que debemos de cumplir para que se considere activo y en consecuencia de inversión. ¿Y cuál es el requisito? Que genere beneficios económicos futuros. De tal manera que si no genera beneficios económicos futuros, deja de ser inversión y se va al gasto. ¿De acuerdo? O inclusive se puede ir al costo. Pero bueno, segundo comentario importante, tengan mucho cuidado en los activos que son vehículos porque hay un tratamiento particular y me refiero al 36 fracción segunda de renta, que si tu vehículo, que seguramente cuesta más de 175,000 o 250,000, si es híbrido, ¿de acuerdo? Pues desde luego, el criterio del SAT, que es un criterio que habría que analizar, es tomar el monto deducible, 150,000 o 250,000, por la tasa del 25% y proceder a la actualización. Cuando la ley en particular, si leemos de manera puntual el artículo 31, la mecánica es diferente, ¿eh? Dice, toma el monto original de la inversión, aplica el porcentaje con la limitante y deducciones que la propia ley establece, que no es lo mismo. Ahora, eso también como consecuencia, Orlando, que si yo tengo bienes que son parcialmente deducibles, no hay que perder de vista de ahí la importancia del 28 de renta, fracción segunda, que ahí maneja el siguiente comentario y dice, si tienes activos o inversiones no deducibles o parcialmente deducibles, los gastos secundarios siguen la misma suerte, que también van a ser parcialmente deducibles y el IVA va a ser parcialmente acreditable, cuando lamentablemente en la práctica el contribuyente deduce todo. Entonces el tema de deducción de inversiones hay que analizarlo con pincitas, Orlando. Sí, maestro. Y luego viene otro también tema escabroso, las pérdidas fiscales, ¿no? Del 57-58 ley de impuesto sobre la renta. Y obviamente viene el tema de las actualizaciones de esas pérdidas fiscales, pero obviamente para aplicarlas en este ejercicio. Claro. Miren, amigos, hay que recordar que nosotros, por ejemplo, como usuarios de la ley del impuesto a la renta, pues podemos caer en ese supuesto. Cuando la mecánica me dice, comparo mis ingresos acumulables con mis deducciones autorizadas, y si las deducciones autorizadas son mayores, pues desde luego la diferencia se llama pérdida fiscal. Bueno, el artículo 57 de renta me permite actualizarla y desde luego la amortización sería hasta en un plazo de 10 años. Bueno, ese es un primer comentario. Segundo comentario, tengan mucho cuidado en que las pérdidas fiscales sean reales, porque pueden caer en el 69B bis del código, y eso obviamente puede ser una lata y una contingencia muy agresiva, porque llegado el momento, la autoridad me puede pedir, Orlando, la integración de la pérdida fiscal y se puede ir hacia atrás los años que tú gustes, ¿de acuerdo? Ahora, mi punto de vista que también hay que analizar es que el tema de pérdidas, Orlando, está dentro del concepto llamado plan maestro, como una partida observable por el SAT. Y lamentablemente a algunos de mis clientes les ha caído una revisión. Y vean qué sensatez de la autoridad. Me dice, a ver, contribuyente, en tal año tuviste pérdida de tanto. Y nada más la pregunta es, y dime cómo está subsistiendo la empresa, que es lógico, Orlando, porque si tienes pérdida, alguien te está apalancando, que pueden haber consecuencias interesantes. Ahora, cerrando el comentario, mi punto de vista muy técnico, muy profesionista, es que ninguna empresa debiera tener pérdidas, ni contables ni fiscales. ¿Por qué razón? Dos comentarios importantes. El primero, no acreditamos uno de los objetivos principales de los estados financieros, que es destacar la rentabilidad de las empresas. Es obviamente una característica cualitativa. Y segundo punto, no estamos aplicando correctamente, Orlando, lo que son los postulados básicos. Y hay un postulado que dice, asocia el costo y el gasto con el ingreso, ¿de acuerdo? De tal manera que si hacemos esa mecánica, las empresas siempre tendrían que determinar una utilidad más de una pérdida, porque puede ser observable, Orlando. No, y aparte de maestro está también la pérdida del derecho de la pérdida fiscal si no la llevamos en la declaración anual, maestro. Claro, Pasa desde que, por luego. ejemplo, obviamente llegamos a la declaración, se nos está venciendo el plazo, dice, manda una declaración anual, luego mandamos la complementaria, pero en la normal no va la pérdida fiscal, maestro.
Sí, ¿Qué pero pasa? fíjate que qué bueno que tocas esos temas y creo que también puede ser buen escenario que nuestra audiencia pueda levantar la mano o hacer alguna pregunta, porque creo que es importante todo esto. Fíjense, en base a lo que acaba de comentar el maestro Orlando, efectivamente, el artículo 57 dice que si tú teniendo el derecho no aplicas la pérdida, ¿de acuerdo? Se les hace muy fácil al contribuyente presentar complementaria y la reconoce. Debo decirles que no se debe de hacer porque es una norma sustantiva. Entonces, con una complementaria, ojo, no revives la pérdida. Ese es un comentario importante, ¿de acuerdo? Ahora, otro comentario importante es que la pérdida también, en llegado el momento, no se puede transferir a terceros. Tengan mucho cuidado, excepto en algunos casos de fusión que lo prevé el artículo 58 de renta, ¿de acuerdo? Otra parte importante que creo que es lo que tenemos que analizar, Orlando, si alguien está apalancando la empresa, probablemente sea el socio. Y el socio, ¿de acuerdo? Tiene que justificar el origen del dinero para que no caiga en una discrepancia fiscal. Entonces, el tema de la pérdida está interesante, su análisis. Por eso, amigos, te digo nuevamente, los invitamos al evento que vamos a tener el día 18 de octubre con el maestro. Vamos a ver el taller de declaración anual de personas morales para el cierre de este 2024. Es un taller de duración de 5 horas y nada más ahorita lo estamos viendo muy superficial. Sí, Y ya claro. todos los comentarios que hemos comentado, que se han hecho al respecto, y obviamente, bueno, pues podemos seguir continuando sobre el temario que aquí tengo, de hecho aquí lo tengo a la mano. Maestro, llegamos al tema del ajuste anual por inflación, que obviamente esa también otra cuestión, precisamente hablando de los ingresos acumulables, maestro. Claro, miren amigos, ese concepto en su momento se llegó a manejar como ajuste inflacionario, que de hecho esa es la mecánica, ¿de acuerdo? El 7A, el 7B de renta ya de muchos años atrás. Hoy la ley es clara, si tú tienes créditos versus cuentas por cobrar y tienes deudas versus pasivo, está regulado en 3 artículos, el 44, el 45 y el 46 de la ley del ICR, que aquí la mecánica es determinar el saldo al final del ejercicio, ¿de acuerdo? En cada uno de los meses que se fue dando, vamos a manejar diferencias de créditos con deudas, aplicamos un factor que se llama factor de ajuste anual por inflación y determinamos ya sea lo deducible o lo acumulable. Creo que la mecánica en sí está sencilla. ¿Cuál es la parte interesante? Identificar qué es un crédito y qué es una deuda. Esa es la parte sensata. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hablo de deudas, entiéndase que el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente, como un ejemplo, o las retenciones que están en el pasivo, ¿de acuerdo? No se consideran deudas para efecto del ajuste. Diferente sería, por ejemplo, si yo tengo una aportación para futuros aumentos de capital. Eso sí calificaría como deuda, siempre y cuando no esté soportado en un acta asamblear, porque dejaría de ser deuda y se convertiría a capital, ¿de acuerdo? Y en materia de créditos, por ejemplo, saldos a favor de contribuciones son créditos, pero el saldo a favor como tal, por ejemplo, un cliente Orlando que tiene, por ejemplo, IVA pendiente de acreditar y una cantidad muy fuerte, y dice, ¿eso lo meto como crédito? No, porque todavía no se configura un saldo a favor. ¿De acuerdo? El saldo que tienes en caja tampoco es un saldo a favor. Préstamos a personas físicas, ¿de acuerdo? El plazo no mayor 30 días no es crédito. Y fíjate, voy a poner el punto en la llaga. Mi experiencia, Orlando, es que revisando el 100% de empresas, un porcentaje muy importante que es el 99.99 mete bancos como crédito. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven la definición de crédito, dice el artículo 45, es cuando un deudor le debe a un acreedor, ¿de acuerdo? Y yo pregunto, ¿cuenta de bancos tradicional? ¿El banco me debe? No, porque hacemos un contrato de depósito. Entonces, el banco no es un deudor mío. ¿Sí me explicó? Entonces, cuidado con eso, y lo menciono porque el 99% de la gente mete bancos como una cuenta de crédito. Entonces, aquí lo importante es saber qué sí entra y qué no entra, Orlando. Perfecto, maestro. Y casi con estos conceptos tenemos nuestros papeles de trabajo de la declaración anual y bueno, casi listos para una declaración anual que además ya está prellenada. Claro. Y bueno, ¿qué podemos decir de los papeles de trabajo? Que también forma parte de la contabilidad, maestro. Sí, totalmente. Miren, amigos, yo creo que de manera puntual, yo les diré que lo vamos a ver en el taller de declaración anual para que realmente tengan la disposición de acompañarnos.
El papel de trabajo, desde mi punto de vista, tiene que hablar por sí solo. Si estamos hablando, por ejemplo, de deducción de inversiones, tiene que ponerle, entre otros datos, de qué activo estamos hablando, la fecha de adquisición, la tasa de deducción, ¿de acuerdo? Que puede ser la tasa máxima o inclusive una menor, ¿de acuerdo? En su caso, referenciarlo con la factura, si es que está amparado con una factura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué papeles de trabajo estamos hablando? Pues ya lo hemos de alguna manera comentado, del ajuste anual por inflación, deducción de inversiones, pérdida o venta en activos fijos, que por ejemplo ese tema, Orlando, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque hoy, dentro de las revisiones profundas, la autoridad, ¿qué me está diciendo? No me checan tus ingresos porque tú tienes tanto y pagaste sobre tanto, porque está considerando mal hecho el precio de venta de un activo fijo y en materia fiscal acumulo la ganancia acumulable por venta de activo fijo. ¿Sí me explicó? Entonces, amigos, vamos a ver cómo si se llena un papel de trabajo, qué es lo que debemos de cuidar y no hacer un copy-paste, porque muchas veces la gente dice, copio y pego y ya terminé. No. Y otro punto importantísimo es revisar el papel de trabajo, cómo cerramos 2023, porque pueden venir, Orlando, algunas cuentas que afecten para el 2024, que curiosamente, sin meterme en el tema, que lo vamos a esbozar en el curso, es que mucha gente tampoco está aplicando el D4, impuestos a la utilidad, y lo menciono porque hay partidas temporales que me generan impuestos diferidos. Así es, maestro. Pues miren, amigos, acabamos de ver ahorita el ajuste anual por inflación, vamos a ver el tema de declaraciones informativas, veremos el dictamen fiscal, el coeficiente de utilidad que es tan importante para el próximo ejercicio, partes relacionadas y en este también podríamos detenernos otro gran momento, maestro, por el tema de que muchas veces las personas morales tienen relación con los socios, a veces mal implementado en el tema de reciclo, dándole servicio a personas morales cuando no es posible. Pero si nos puede hacer un comentario breve. Claro, claro. Miren amigos, hoy cuando hablemos de deducciones, no se trata nada más de comprar por comprar, ¿eh? Porque todo eso debe tener una razón de negocios. Y esa razón de negocios va muy estrechamente vinculado con un concepto que llamamos estricta indispensabilidad. Y dentro de ese concepto que lo ha dicho la autoridad, lo ha dicho los jueces, algo que resalta de la estricta indispensabilidad es que debe de haber una generación de valor a la empresa, que eso se llama precisamente razón de negocios, beneficio económico, ¿de acuerdo? De tal manera que si no tengo ese beneficio, pues me va a pegar en mis deducciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque hoy por hoy, muchas veces, si no tenemos cuidado con estos conceptos y ligado, por ejemplo, con las declaraciones informativas, destacando, por ejemplo, la DIOT, que hoy, por ejemplo, Orlando, la autoridad también se ha dado a la tarea de detectar diferencias de los clientes que yo tengo que me están declarando como proveedor. Y probablemente, si no tengo todo el papel de trabajo perfectamente establecido, ¿qué me va a dar como resultado esto? Que me va a dar como resultado que pague más IVA, porque voy a perder derecho a una parte interesante de IVA, y por otro lado, pueden estar en riesgo mis deducciones. Así es que liguen papel de trabajo, contabilidad, declaraciones informativas y lo más importante también cuando metan efecto de bancos, pues todo tiene que cuadrar con bancos. ¿Y por qué un poquito todo me enjurge, Orlando? Porque hoy un buen fiscalista, un buen contador, tiene que saber correlacionar las leyes. Y lo destaco, Orlando, porque yo siempre he dicho en mis cursos, si hay dinero que no checa con tus declaraciones, que no checa con tus ingresos, la autoridad, según el código, y cito una referencia, el 59 fracción tercera, se puede considerar como un ingreso acumulable, ¿de acuerdo? Entonces, hay que revisar todas las aristas y algo bien importante también, aunque vamos a hablar de personas morales, régimen general, también tenemos que voltear a ver, Orlando, a los socios, porque es donde entra el concepto que acabas de referir. Si hoy el socio o algún tercero tiene operaciones de partes relacionadas, el artículo 76, fracción 10, fracción 12, obliga a hacer una informativa de esas partes relacionadas y va implícito el estudio de precios de transferencia que muchos no hacen, Orlando.
Sí, ese es un tema también importantísimo, maestro. Bueno, y ya obviamente veríamos el tema de coeficiente de utilidad, partes relacionadas, venta de activos, siniestro de activos, ajuste Claro. anual. Entonces, no es bueno, si quiere comentarnos algo, maestro, acerca de los siniestros de activos. Muy bien, miren, hablando de activos fijos, el artículo 37, y le estoy dando, amigos, para que realmente ustedes ya nada más lo confirmen en el curso o simplemente adecuen lo que estamos platicando, sus papeles de trabajo. El artículo 37 de la ley del impuesto a la renta dice que cuando yo tengo un activo fijo, una inversión, y tiene un siniestro que no es imputable al contribuyente, primer elemento importante, el saldo pendiente por deducir lo voy a actualizar y eso va a ser una deducción autorizada. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Lo que deben tener cuidado es el dinero que les va a regresar la aseguradora, Orlando, porque ahí tiene varias vertientes. Lo puedo ocupar, número uno, para hacer un pago de acuerdo al proveedor pensando que debía yo ese activo fijo. Segundo, lo puedo reinvertir en un bien análogo o lo puedo destinar a cualquier otra actividad. En los dos primeros supuestos no se considera como un ingreso acumulable. Si es un ingreso contable, pero no paga impuestos, ¿de acuerdo? Pero si lo destino para otro fin o dejo de pasar el tiempo que ahí establecen que el primer escenario son 12 meses, el no tomar ese dinero y darle un fin en particular se considera como un ingreso acumulable. Y esto va de la mano con la parte de los ingresos y desde luego lo que decía el maestro Orlando, con el coeficiente de utilidad, ¿de acuerdo? Que no hay que olvidar, amigos, no hay que olvidar de que hoy por hoy algo que debemos ir previendo y estamos en buen tiempo, hacer un precierre fiscal, Orlando, para ver cómo se va a comportar mi coeficiente, porque si se dispara, desde luego vamos a hacer pagos en demasía en el año 2025, ¿de acuerdo? Y un ejemplo también, Orlando, que tampoco debemos de perder de vista, es el efecto en el reparto de utilidades. Así es. Y es que sabe que, maestro, es muy importante precisamente en estas fechas del mes hacer nuestro precierre fiscal del 2024 y podérselo mostrar al cliente para que más o menos se dé una idea de cómo va a cerrar para el ejercicio, que sorprenderlo el próximo año, por allá de marzo, y decirle, mira, estos son los impuestos que tienes que pagar, ¿no? Para ver si hay Claro. cuestiones de qué pagarle a los proveedores o alguna situación que se tenga que ver, obviamente, para poderlo aprovechar. Así que yo los invito, maestro, a las personas que nos están siguiendo a través de esta plática que tenemos a través de Zoom, para el día 18 de octubre del 2024 de este año, obviamente, para que vengan vean el webinar de cierre fiscal 2024, el cual va a tener una duración de 5 horas y se van a estar hablando de estos puntos de manera detallada. Pues quién con el mejor de los expertos fiscalistas, el maestro José Antonio González Castro, una voz reconocida que ustedes lo han visto en múltiples cursos, pues ahora usted lo va a tener 5 horas para que puedan hacerle cualquier clase de preguntas, tomando en cuenta de este 18 de octubre, que con una duración de 5 horas a las 12 horas va a estar este curso, así que yo los invito a que se inscriban. De ahí vamos a ver partes relacionadas, venta de activos, siniestro de activos, ajuste anual de impuestos sobre la renta, concepto de enajenación, ingreso de los socios. Claro. Un temario bastante completo para que usted prepare muy bien su cierre fiscal, haga su precierre, se lo muestra a los socios y obviamente son oportunidades de negocio. Yo quisiera concluir esta charla con dos cosas. La primera, la pregunta que usted le haga ese día al maestro José Antonio González Castro, se la va a responder después de la sesión que tengamos de Zoom, ya cuesta honorarios, así que aprovechelo, aprovechelo. El curso para todas estas personas que están y que han ingresado el día de hoy a esta charla, hay una promoción especial, y por ahí la va a publicar la persona que está en producción. Es el día 18 de octubre, promoción 1,000 pesos, amigo. Eso es lo que te va a costar la capacitación. Y las Regalado, Orlando. regalado. Y las preguntas que tú puedas hacerle al maestro González Castro te cuestan 1,000 pesos, amigo. Es una gran inversión, tomando en cuenta que la declaración anual es muy importante. Este precierre, prepáralo bien para que obviamente por ahí de diciembre ya estés tranquilamente en alguna playa de nuestro bello Exacto. México, ¿no? Tranquilamente porque ya dejaste preparado todo.
Pues maestro, yo quisiera solamente cerrar con algo que ya comentó, que es el artículo 5A, precisamente acerca de la razón de negocios, porque hoy día lo que ha hecho la autoridad es, no ha habido incrementos en las tasas, no ha habido nuevos impuestos, pero sus ojos lo has puesto en las deducciones. Y obviamente en el cuestionamiento de esas deducciones, la cual al final, si nos dicen, ¿sabes qué? No reconozco todas tus deducciones, pues ya nada más tienes la base de ingreso. Por eso la Claro, importancia nuevamente, y quería cerrar con ese artículo 5A acerca de la razón de negocios para las personas que nos están acompañando en esta tarde en este webinar. claro. Coméntanos algo breve, maestro. Sí. Miren, amigos, yo me sumo al comentario de Orlando y yo si fuera asistente, yo ya me hubiera inscrito 2 veces al evento. Pero bueno, les comento que este artículo no es un artículo, una reforma particular de México, porque muchas de las cuestiones que hoy se dan en materia fiscal, dentro de ellas razón de negocio, esquemas reportables, de acuerdo, entre otras, vienen a sugerencia de la OCDE desde el año 2013 para acá, Orlando, ¿de acuerdo? Ahora, y curiosamente, el 5 letra A no define lo que es per se una razón de negocios, que eso lo encontramos en una jurisprudencia. Y la jurisprudencia me dice de manera general que una razón de negocios es el por qué tú haces tal o cual actividad. ¿De acuerdo? Que eso es donde debemos de acreditar, Orlando, la materialidad. ¿De acuerdo? Y destacar, amigos, que el 5 letra A establece un binomio importantísimo, que si hay un beneficio económico, lo debo de comparar con el beneficio fiscal, destacando que el beneficio fiscal no sea mayor al beneficio económico, porque no procedería, no tendría razón de negocios y la autoridad me está desechando esas deducciones. Y lamentablemente, amigos, para que se vayan preparando, en caso de una revisión, voy a tomar un nombre técnico que no es nuevo, Orlando, una revisión electrónica, artículo 42, fracción 9 del código, me puede revisar ciertas partidas y si no acreditamos que tenga razón de negocios, la autoridad está desechando las deducciones. ¿Y eso qué implica? Creo que les va a asustar el comentario, mayor recaudación por el gobierno federal, que esa es la tendencia, Orlando. Entonces, el comentario, y yo diría, amigos, si no es que sea yo, no se pierdan el curso, porque van a tenerme 5 horas para ustedes solitos, Orlando. Sí, qué mejor. Pues yo quiero, maestro, leer por último de nuevo el temario para que ustedes se den cuenta qué es lo que vamos a ver en estas 5 horas. Ya lo platicamos el día de hoy, pero lo veremos a detalle. Es más, brincamos algunos puntos por cuestiones de tiempo, pero en el temario vamos a ver la importancia de la contabilidad, deducciones autorizadas, ingresos acumulables, qué cuidar en la emisión del CFDI, decreto de dividendos, obligaciones de personas morales, que no lo vimos, pagos provisionales de impuesto sobre la renta, tema de unas cuestiones de IVA que quedan por ahí, temas de CUCA, CUFIN, deducción de inversiones, PTU, pérdidas fiscales, ajuste anual por inflación, razón de negocios, declaraciones informativas, dictamen fiscal, coeficiente de utilidad, partes relacionadas, venta de activos, siniestro de activos, ajuste anual del impuesto de la renta, concepto de enajenación e ingreso de los socios, más las preguntas que usted traiga preparadas para ese día para realizárselas, maestro. Amigos, nuevamente les digo, los invitamos a este cierre fiscal 2024, personas morales del régimen general de ley. ¿Con quién más que con el maestro José Antonio González Castro, 18 de octubre? Y ahí está la promoción, hermano, para que obviamente las personas que quieran acudir al webinar, pues obviamente se inscriban y nos dará mucho gusto verlos este 18 de octubre. Pues yo encantado de esperarlos, Orlando, yo con la mejor disposición y con el buen ánimo de compartir y aclarar todas sus dudas, que eso es lo importante. Y no hay dudas, sencillas, ¿eh? Todas son importantes. Entonces, atrévanse a preguntar y yo creo que van a tener un espectacular cierre fiscal y van a dormir tranquilos. Pues bueno, amigos, despedimos este webinar. Tuvieron la oportunidad de preguntar, no preguntaron, seguramente están reservando sus preguntas para el día del evento. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Maestro, como siempre, vaya, es grato poder platicar con usted y obviamente escuchar los vastos conocimientos que usted tiene sobre estos temas de carácter fiscal. Pues yo encantado y estamos a la orden y saludos a todos. Excelente día. Excelente día. Nos vemos, amigos, este 18 de octubre. Saludos. Esperamos. IDE agradece su participación y compromiso para seguir capacitándose. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales.